La iglesia católica, que no es una iglesia, casi nunca habla del Evangelio. Para ellos el Evangelio es bautízate. De ahí un montón de otras cosas. Mira nosotros. ¿Hiciste tu decisión? Sí. Ahora vamos a estudiar las cosas profundas de las Escrituras. Ya has recibido el Evangelio, es la primera etapa del Evangelio, pero ahora tenemos que estudiar las cosas muy profundas. ¿Qué estás diciendo? La cosa más profunda en toda la Escritura es el Evangelio. En el momento de la segunda venida de Jesucristo vas a entender todo acerca del libro de Apocalipsis. El momento que Cristo regresa, vas a entender todo. Y también vas a aprender en ese momento que todos los maestros en el mundo ahora están equivocados. Pero en un segundo vas a entender la segunda venida. Pero vas a pasar toda la eternidad y todavía no vas a comprender la grandeza del Evangelio. Algunos teólogos dicen, estoy de acuerdo, que vamos a pasar toda la eternidad tratando de comprender la grandeza de lo que Dios ha hecho por nosotros por medio de la cruz del Calvario. Pero ahora nuestra teología en el día de hoy prácticamente se puede decir que el Evangelio es la primera etapa en el cristianismo. Pero ahora vamos a profundizar las cosas más profundas. Hermanos, el Evangelio es la cosa más profunda. Es el trabajo nuestro estudiar el Evangelio y saber lo que es y predicar el Evangelio como debemos. Ahora voy a terminar diciendo una cosa muy importante. Cuando empecé esta mañana, yo dije que cuando hacemos nuestra teología, cuando formamos nuestra teología, tenemos que hacerlo en el contexto de la iglesia. Tenemos que comparar lo que hemos descubierto con los demás teólogos y con los demás hombres de Dios a través de la historia de la iglesia. Si no, estamos en peligro de llegar a ser una secta, ¿no? Lo que les voy a enseñar no es el Evangelio de Pablo Washer o el Evangelio de la iglesia contemporánea, pero es el Evangelio de Carlos Spurgeon, es el Evangelio de Martin Lloyd Jones, es el Evangelio de los bautistas tempranos, es el Evangelio de Jorge Whitefield, es el Evangelio de Jorge Mueller, es el Evangelio de Hudson Taylor, es el Evangelio de William Carey, es el Evangelio de la iglesia verdadera y de los bautistas. Siempre digo eso, ¿por qué? Pablo, ¿tú crees que los bautistas son los únicos que van a ir al cielo? Bueno, yo creo que la mayoría de los bautistas no van a ir al cielo. Pero sí, en la historia de la iglesia me identifico con los bautistas. Pero, te digo algo. Si los bautistas del pasado pudieron regresar en el día de hoy y escuchar lo que estamos predicando, dirían que no somos bautistas. ¿Te das cuenta? Dirían, ¿qué han hecho ustedes con el Evangelio? ¿Cómo es que pueden reducir el Evangelio a 4 leyes espirituales? A 5 cosas que Dios quiere que sepas. Ahora, quizás estás diciendo, pero yo recibí a Cristo así. Muchas personas han recibido a Cristo conmigo por medio de este método. Han recibido a Cristo no por causa de ti, sino a pesar de ti. No por causa de tu mensaje, sino a pesar de tu mensaje. Y yo puedo decir lo mismo acerca de mí mismo. Las personas reciben a Cristo a pesar de los errores que hemos cometido.
Pero no es cierto, hermanos. Solamente escuchan. Yo predico en muchos lugares solamente una vez. Escucha, ¿no es cierto que la mayoría de nuestros conversos nunca llevan fruto? Nunca llegan a la iglesia, nunca se maduran, nunca crecen. Un montón de números de personas que hicieron su decisión, pero pocas personas que de verdad cambian. Pero la Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si las personas no llegan a ser nuevas criaturas es porque no han llegado a ser cristianos. Tú dices, pastor, ¿el cristiano puede pecar? Sí. Una de las evidencias más grandes de que una persona es cristiana es que lucha contra el pecado. Pero hay una diferencia muy grande entre una persona que lucha contra el pecado y lleva fruto, que una persona que dice que es creyente pero vive como el diablo. Entonces, es lo que vamos a estudiar, hermanos. Lo siento por mi español, pero soy bautista y no puedo orar para que el Señor me dé lenguas. Vamos a orar. Padre Santo, te doy gracias por esta introducción. Y Señor, yo sé que he hablado cosas bien fuertes, pero Señor, es para que veamos que aún entre nosotros es posible que no prediquemos el Evangelio como debemos predicarlo. Oh Señor, yo sé cuántas veces lo he hecho. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús.